Señoras y señores, una voz que llevaba demasiado tiempo callada finalmente decidió alzarse. Nevin Torun, la mujer en el centro de uno de los triángulos amorosos más comentados de la televisión turca, ha roto el silencio de meses con una declaración tan breve como poderosa. No hice daño a nadie, pero todos me atacaron. Estas palabras, publicadas en sus historias de Instagram junto a una foto en blanco y negro, bastaron para incendiar las redes sociales. El post se viralizó en minutos, alcanzando miles de interacciones y comentarios divididos entre el apoyo y la crítica. Nevin no dio nombres. No señaló a nadie directamente. Pero los internautas no tardaron en atar cabos. El mensaje fue interpretado por muchos como una clara alusión a su aún esposo legal, Cenk Torun, y a la actriz con quien ha sido vinculado sentimentalmente, Mahsine Meravet. Desde hace tiempo, la tensión entre este trío ha ido creciendo, y con esta publicación, parece que Nevin ya no piensa quedarse al margen. La guerra silenciosa ha empezado a hablar. Los seguidores de Nevin se han volcado a apoyarla con mensajes que van desde "te creemos" hasta "eres una víctima invisible". Varios usuarios compartieron capturas del post con frases como "el dolor se le nota en los ojos" y "esa mujer ha sido muy fuerte, pero también tiene un límite". Mientras tanto, otras personas criticaron la ambigüedad del mensaje, acusándola de hacer drama o de jugar con el victimismo. El debate está servido. A nivel mediático, esta declaración ha provocado un verdadero terremoto. Algunos medios especializados en farándula señalan que Nevin ha estado guardando silencio por respeto a su hijo y su entorno familiar, pero que se encuentra emocionalmente devastada. Una fuente cercana reveló que Nevin siente que fue reemplazada sin piedad y sin explicación alguna. Además, ha sufrido una gran presión por parte de la opinión pública desde que estalló el escándalo con Mahsine. Lo que muchos no sabían es que Nevin había suspendido por completo sus redes sociales desde hace meses, luego de haber recibido ataques masivos en sus publicaciones. Su reaparición ha sido cuidadosamente planeada, y su mensaje, aunque breve, tiene un peso que solo alguien que ha callado tanto tiempo puede cargar. De hecho, varias páginas de fans reactivaron sus campañas de apoyo bajo el lema "Nevin no está sola". Del lado de Mahsine y Cenk, no ha habido reacciones oficiales. Pero en las últimas horas, ambos han estado completamente ausentes de sus perfiles, lo cual no es habitual. Mahsine, quien suele compartir sus rutinas de rodaje o frases motivacionales, no ha publicado nada en más de 48 horas. Y Cenk, que últimamente estaba muy activo en redes comentando publicaciones ajenas, ha borrado una historia donde aparecía sonriendo en un evento reciente. Silencio total. Detrás del telón de este escándalo, surgen nuevas preguntas. ¿Se arrepiente Cenk de cómo ha manejado la situación? ¿Siente Mahsine algún tipo de remordimiento? ¿Está Nevin buscando justicia emocional o simplemente un espacio para sanar? Los periodistas del mundo rosa intentan obtener entrevistas con cualquiera de los tres, pero hasta ahora, nadie responde. El hecho de que Nevin no haya mencionado el nombre de su esposo en su mensaje no ha impedido que muchos medios internacionales publiquen titulares como "Nevin dispara contra Cenk y Mahsine". En portales de noticias como Magazine Star, la publicación de Nevin encabeza el ranking de lo más leído. Algunos columnistas se atreven a decir que esta historia supera cualquier ficción de Saret. A la par de esta tormenta mediática, psicólogos y terapeutas de pareja han sido invitados a programas de televisión para analizar el caso desde un punto de vista emocional. El silencio de una mujer no siempre es resignación, dijo una terapeuta en TV Mag. Muchas veces es una forma de gritar sin palabras, hasta que ya no se puede más. Las redes amplifican, dramatizan y deforman las emociones, pero el fondo humano siempre encuentra salida. Nevin ha mostrado en sus historias posteriores algunas imágenes de su rutina diaria: paseos al amanecer, libros de autoayuda y una taza de café con la frase "el tiempo lo cura todo".
Estas publicaciones han sido interpretadas como señales de una mujer que intenta reconstruirse. Algunos fans la comparan con personajes de telenovelas que resurgen del dolor, pero esta vez no se trata de un guión. Cabe recordar que Nevin y Zeng siguen casados legalmente. El proceso de divorcio, si lo hay, no ha sido confirmado. Algunas fuentes aseguran que él ha pedido separación, pero que ella no ha firmado ningún documento. Esta situación legal añade un matiz más complejo a una historia que parece no tener final. El drama ha pasado del set a la vida real. Mientras tanto, el fandom de Esaret está dividido. Un sector pide que Mahasine sea apartada de la serie por haber roto una familia, mientras que otros la defienden como víctima de una narrativa injusta. La actriz no ha emitido ninguna declaración pública, pero hay quienes aseguran que en el último rodaje se la vio con lágrimas en los ojos. ¿Coincidencia? Uno de los aspectos más comentados ha sido el lenguaje corporal de Zeng Torun en sus últimas apariciones. Ya no tiene la mirada brillante, dicen algunos expertos en comunicación no verbal. Otros afirman que simplemente está agotado por la presión. Pero lo cierto es que ya no sonríe como antes, y eso, para los fans, lo dice todo. El equipo de Esaret ha tratado de mantenerse al margen, pero la situación comienza a salpicar el proyecto. Se rumorea que los productores están considerando emitir un comunicado oficial si el escándalo continúa afectando la imagen de la serie. Incluso se habló de una reunión interna entre los actores para discutir los límites entre lo profesional y lo personal. No sería la primera vez que un drama detrás de cámara pone en jaque una producción exitosa. En las últimas horas, han aparecido también mensajes de otras celebridades que muestran su apoyo a Nevin. Una actriz veterana escribió: "Ser mujer en esta industria no solo es difícil, es doloroso. Hay que tener el alma blindada". Y otra presentadora reconocida publicó: "Todas hemos sido Nevin alguna vez". Los fans siguen muy atentos. Algunos han empezado a compartir edits con frases como "ella no grita, pero duele" o "una mujer rota no siempre se ve rota". Otros, más radicales, piden un boicot a los actores involucrados. En TikTok, el hashtag #TeamNevin ya supera los 2 millones de visitas. Si algo ha quedado claro, es que esta historia no tiene aún un capítulo final. Con cada publicación, con cada silencio, se escribe una línea nueva. El triángulo amoroso de la serie se ha transformado en el triángulo emocional más seguido del país. Y ahora que Nevin ha hablado, ya nadie puede mirar hacia otro lado.